¿Qué es ser inteligente? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta por qué algunas personas las llamamos inteligentes y a algunas las llamamos tontas? ¿De dónde viene esta idea de qué es ser inteligente y qué no lo es? ¿También te has preguntado si la inteligencia se puede incrementar? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos vamos a estar haciendo el día de hoy y también contestando en este ensayo que tiene varios días dándole vueltas a mi cabeza y que hoy he convertido en un podcast. También está basado en 3 libros magníficos que te voy a estar recomendando al final del episodio. Y antes de comenzar, si no te has suscrito por si lo estás viendo en YouTube o si no le has dado seguir en Spotify, este es el momento perfecto para hacerlo antes de que comencemos y así no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Entonces, ¿qué es ser inteligente? ¿Acaso es saberte tu CURP o RFC de memoria? ¿Es poder hacer operaciones matemáticas complejas? ¿Es tener puros dieces en la escuela? ¿O simplemente saber resolver problemas de la vida cotidiana? ¿De dónde viene a lo que hoy llamamos ser inteligente? Estoy seguro que muchos, si están escuchando esto, desean ser más inteligentes, ya sea porque ellos personalmente lo aspiran, o tal vez porque son maestros o papás y desean convertir a los jóvenes o a los niños en seres o personas inteligentes. Ya sea el caso, seguramente, así como yo, en algún momento se hicieron la pregunta de si estaban yendo por el camino correcto para alcanzar esto. En mi caso, creo que se debe a porque nací en una familia de maestros y además, durante mi juventud, me salí de 3 universidades. Sí, entré y salí de 3 universidades diferentes, pero al final me terminé graduando de una cuarta. Después de todo esto, decidí comenzar a estudiar cómo aprender y enseñar mejor. Claro, con la intención de comprender qué era lo que había salido mal o qué era lo que había ocasionado esta etapa de entrar y salir de las universidades, este sentir que algo no estaba bien, ya sea en mí o en la manera en la que me enseñaban. Y bueno, definitivamente también empecé este proceso de investigación para yo sentirme más inteligente. Entonces surgió la pregunta, ¿qué rayos es ser más inteligente? ¿Acaso es posible incrementar esta inteligencia, este famoso IQ con el que nacemos? ¿O desde que nacemos ya traemos una cantidad limitada de esta y pues ahí está, hasta ahí llega? Vas a hacer así por el resto de tu vida. Entonces, es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Edgar Sumare y pues te voy a estar compartiendo las mejores ideas sacadas de libros. Este es un episodio diferente, es un ensayo. Creo que la última vez que hice un ensayo fue para diciembre del año pasado cuando hablé de cómo leer más libros al año. Lo que normalmente suelo hacer son resúmenes de libros, pero de vez en cuando surgen este tipo de experimentos. Vamos a ver qué tal sale. Entonces, lo que voy a estar haciendo es hablarte, por si no lo sabes, de libros, las mejores ideas de libros o resúmenes de libros sobre educación, psicología, historia, sociología y otras ciencias sociales que seguro te van a ayudar a ser una persona más inteligente. ¿Va? Al final, como te dije, te voy a compartir la lista de los libros que te recomiendo. Para entender qué es la inteligencia y lo que conocemos de ella, hablemos de su origen. La palabra inteligencia viene del latín intelligere, que significa saber elegir entre. En la época de Aristóteles, es decir, en la época de los griegos, ser inteligente se asociaba con la capacidad de razonar. Pero a partir de los años 1900, con la llegada de la psicología moderna, empezó a medirse y a ponerse en números. Y en un ratito vamos a entender mejor por qué. Ahí fue cuando llegó el famoso test de IQ o coeficiente intelectual, que seguro a muchos les suena de un montón de películas o tal vez en la escuela lo han llegado a escuchar. Pues bueno, esto es parte de la historia de qué es lo que conocemos hoy como inteligencia y todo comienza con el invento de Alfred Binet y su colega Theodore Simon. Ambos fueron psicólogos franceses que estaban muy interesados en cómo aprendían los niños. Lo que pasó fue algo muy curioso. Fue que el gobierno francés, con la llegada de la escuela pública, pidió a estos 2 psicólogos crear un método para identificar a los estudiantes que necesitaban apoyo escolar. Y ojo, no fue para etiquetarlos como inteligentes y tontos, no.
fue para identificar quiénes necesitaban ayuda para aprender mejor. Así, en 1905, o sea, hace poco más de 100 años, nació la escala Binet-Simon, es decir, combinaron sus dos apellidos. Este test medía sobre todo razonamiento lógico, memoria y lenguaje, pero dejaba fuera casi todo lo demás: creatividad, emociones, intuición o las relaciones. Pero bueno, como ya lo dijimos, este test realmente era más como para crear una fotografía de en dónde estaba parado el estudiante en ese momento para poder apoyarlo y no necesariamente para medir su inteligencia. La verdad es que hasta aquí todo normal. El problema llegó tras la muerte de Alfred Binet. El test viajó a Estados Unidos, donde fue reinterpretado por psicólogos como Lewis Terman de la Universidad de Stanford. Lewis y otros psicólogos adaptaron la escala Binet-Simon y crearon el famoso Stanford Binet IQ Test en 1916. Este test es el que conocemos hasta hoy en día. Fue en ese momento en el que el test de Binet se convirtió en un instrumento para clasificar personas según un número, el famosísimo coeficiente intelectual o IQ en inglés. Básicamente era algo así. O sea, bueno, la fórmula para calcular el IQ es un poco compleja, pero de manera muy resumida y simplificada, si un niño de 8 años, por ejemplo, resolvía tareas que hacían niños de 10 años, se decía que tenía un IQ alto, entre comillas. Y si un niño de 8 años resolvía tareas de un niño de 6, decían que tenía un IQ bajo. Esto, la verdad es que estaba equivocado porque simplificaba demasiado algo complejo como lo es la inteligencia. Y la verdad es que en este test los estadounidenses estaban midiendo sobre todo habilidades académicas y lingüísticas. Mira, para que te des una idea del tipo de preguntas que venían en el test, te voy a leer ejemplos de preguntas reales que venían aquí. A ver cuántas te sabes, ¿ok? Número 1. ¿Quién escribió la Eneida? La Eneida es un libro escrito por Virgilio. Es algo así como la Ilíada o la Odisea. 2. ¿Qué significa la palabra orquesta? 3. ¿Cuántos días tiene septiembre? 4. Si un tren sale de Boston a 60 kilómetros por hora y otro de Nueva York a 80 kilómetros por hora, ¿cuál llega primero? 5. ¿Qué es una ópera? 6. Ordena estas palabras por nivel de refinamiento: perro, gato, zorro y lobo. Y con esto ya te decían qué tan inteligente eras. Lo sé, suena absurdo. Gracias a Dios, la humanidad ha avanzado. Obviamente, cuando este test, imagínate lo siguiente: eres un inmigrante, eres alguien pobre, eres alguien indígena o afroamericano viviendo en Estados Unidos y de repente llegan estos hombres de clase media blancos o de clase alta, te sientan y te ponen a presentar el test. Obviamente, estas personas, estas minorías, salían con una calificación baja y era porque no estaban midiendo su inteligencia como tal. Este test con estas preguntas evidentemente no medían ningún tipo de inteligencia, sino que era más como algo de cultura general. ¿Qué tanto de la cultura general de la clase blanca media estadounidense conocías? Y si lo traías, pues bueno, eras inteligente, ¿no? Pero, desafortunadamente, con este test se defendió la idea de que la inteligencia era hereditaria e inmutable. Así de peligroso se volvió este test de Binet. Aquí es cuando ya todo se empieza a torcer y se pone rara la cosa, ¿ok? Se propuso usar el test para clasificar a las personas según su capacidad intelectual, entre comillas. Y si estás escuchando y no lo estás viendo, aquí estoy haciendo unas enormes comillas. Se empezó a torcer porque, mira, la gente empezó a aceptar estas ideas, a pesar de que hoy nos suena absurdo. Y estoy seguro que en su momento a una que otra persona también debió haberle sonado incoherente. Pero vamos a hablar un poco del contexto de lo que estaba pasando en el mundo y en Estados Unidos en ese momento, como para que se diera por hecho que estaba bien este tipo de test. Y
Para empezar, esto fue hace como 100 años, ¿ok? La psicología apenas estaba naciendo como disciplina y quería llegar a ser tan exacta como la física. Recordemos que la psicología es una ciencia social y no una ciencia exacta porque se trata de humanos, ¿ok? La física sí es una ciencia exacta, como las matemáticas, por ejemplo, porque pues, son números. Pero bueno, en sus inicios, la psicología pues trataba de buscar métodos de medición y esto con el tema del test llegó a... Era algo que la gente quería creer, básicamente. O sea, llegó el test y les sonaba lógico y estaban en busca de estas mediciones exactas y sonaba lo que... Como cuando quieres que algo sea verdad y buscas información que te lo termine de confirmar o personas que tengan el mismo punto de vista que tú. Bueno, eso fue un poco lo que pasó y no porque necesariamente fuera verdad. También estaba en auge una corriente de pensamiento llamada determinismo biológico, que en pocas palabras sostenía que todo estaba en los genes. Y por todo se referían a la inteligencia, a la moral y la conducta. Era una manera científica de justificar por qué los ricos seguían siendo ricos, los pobres seguían siendo pobres, los pueblos colonizados como los negros y los indígenas eran considerados inferiores porque supuestamente eran menos inteligentes. También era una manera científica de justificar por qué las mujeres eran menos racionales o por qué los europeos del norte eran más inteligentes. En otras palabras, si naciste pobre o con un IQ bajo, no era por falta de oportunidades, sino porque eras así por naturaleza. Esto convertía la desigualdad social en un hecho científico. Sí, a nuestros abuelos, en la época de nuestros abuelos, les tocó que la humanidad creyera en esto. Y algo que me he dado cuenta es que cuando algo se permea en la sociedad, es decir, cuando gran parte de la sociedad da algo por hecho, tienen que pasar muchas generaciones más para que se deje de dar por hecho, a pesar de que ya hay evidencia que demuestre lo contrario. Algo de lo que he hablado, un ejemplo muy claro, es algo de lo que he hablado aquí en el podcast, que son los edumitos. Un edumito es, por ejemplo, el tema de las inteligencias múltiples. No hay suficiente evidencia científica que compruebe que son ciertas. Otro tema es el de las 10.000 horas. Es falso que con solo 10.000 horas llegas a ser un experto en lo que sea. Otro tema es el del hemisferio izquierdo y el derecho. Es mentira que el izquierdo tiene la parte creativa y el derecho la parte lógica. También el tema de los estilos de aprendizaje, de los kinestésicos visuales, también es mentira. Entonces, todos estos edumitos, o sea, cosas, creencias que durante años se han tomado como ciertas en la educación, aún se siguen enseñando en las escuelas a pesar de que ya se ha comprobado que son falsas. Y si alguna de estas tú creías que era verdad, escríbelo en los comentarios. Me encantaría hacer un episodio hablando solamente de esto. De verdad que hay información suficiente para debatirlo y creo que puede ser algo bastante interesante. Pero sí, así como todas estas cosas hoy nos sonaban lógicas y a veces damos por hecho algo porque suena lógico, pero esa no es razón suficiente para que algo sea verdad. Entonces, desafortunadamente, este tema de la inteligencia, de que naciste con cierto IQ porque hiciste este test que evidentemente no medía la inteligencia, entonces te dijo que nacías con cierta inteligencia, o a veces ni siquiera hiciste el test. Por ejemplo, mucha gente en México probablemente nunca llegó a hacer este test, pero crecieron con la idea de que tenían cierta cantidad limitada de inteligencia con la que se iban a quedar toda la vida y si sus papás eran tontos, por ejemplo, ellos también iban a ser tontos y sus hijos de sus hijos también iban a ser tontos. O si nacías en una familia blanca de clase alta en la que eran considerados o se autoproclamaban inteligentes, seguro sus hijos iban a ser inteligentes. Entonces, esto era un poco de lo que se estaba viviendo más o menos hace 100 años y que hasta hoy sigue permeando en nuestras creencias. Pero nosotros somos hombres de ciencia y también mujeres. Somos maestros, somos padres, creemos en, en la evidencia y tenemos que tener cuidado con todo este tipo de creencias. Aunque hoy suene absurdo, en ese momento se consideraba ciencia seria. Tal es así que todas estas ideas que te estoy platicando de los test de IQ y todo, eran publicadas en revistas prestigiosas e incluso se utilizaban en universidades como por ejemplo Stanford.
Y es importante aclarar que no todos los psicólogos estaban de acuerdo en ese momento, pero sí era una visión que dominó las universidades y pues la academia por décadas. Durante muchos años, estos test de IQ eran el sustento científico, entre comillas, del racismo, la esclavitud y la colonización. Pero hoy estamos en 2025, tal vez algunos lo estén escuchando después. La ciencia moderna ha tirado pues todas estas ideas con evidencia, ha demostrado que es falso. Y con esto regresamos a la pregunta, ¿qué es la inteligencia? ¿Se puede incrementar? ¿Y qué dice la ciencia moderna sobre esto? Ok, hoy lo que sí sabemos es que la historia no termina con la genética, empieza con lo que hacemos con ella. Los individuos podemos nacer con ciertos temperamentos y aptitudes, es verdad, desde pequeños vemos cuál es nuestro carácter, como muchos le dicen, pero son las experiencias, la educación y el esfuerzo personal lo que marca el resto del camino. No siempre el que empieza siendo el más listo acaba siéndolo. Y aquí quiero comenzar con la primera recomendación del libro. Quiero recomendarte el libro Cómo aprendemos de Stanislas Dehaene. Su apellido está un poco complejo, pero el libro lo puedes encontrar con el título Cómo aprendemos, los 4 pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. Este libro es escrito por un francés, reconocido experto en el estudio de las bases cerebrales, tiene formación como matemático y también tiene un doctorado en psicología cognitiva. Recordemos que la psicología cognitiva es la ciencia que estudia cómo aprendemos. Entonces, a lo largo de este libro, básicamente la primera mitad del libro se trata de entender cómo funciona el cerebro y qué es la inteligencia precisamente. Y después se trata de cómo la educación puede potenciar pues lo que ya traemos por naturaleza y lo que muchos creen que está ya predefinido, en realidad lo podemos incrementar. ¿Ok? Entonces, si quieres profundizar, este es un libro grandiosísimo. Se enfoca precisamente en la parte del cerebro. Es un libro un poco denso, pero que vale muchísimo la pena. Entonces, parte de lo que nos explica Stanislas Dehaene es esta parte de que los genes traen cierta información, pero nosotros depende de si potenciamos esa información. Antes de ahondar en cómo ser más inteligentes, vamos a definir entonces qué sí es la inteligencia. Y aquí tengo un checklist de 5 puntos. Definitivamente no son todos y no es que haya una única métrica o 5 únicas métricas, pero sí son señales que nos pueden ayudar a entender si una mente es verdaderamente inteligente o está encaminada a serla. Creo que vale la pena prestar atención a ver si nosotros tenemos, si tú tal vez tienes estas 5 o conoces gente que tenga más desarrollada una que otra o si lo estás viendo en tus hijos o en tus alumnos, ¿ok? Número 1, aprende rápido, pero sobre todo, aprende bien. Es decir, no memoriza sin sentido, entiende, conecta y corrige. Por ejemplo, cuando algo no le sale, en lugar de frustrarse, dice, ¿qué fue lo que no entendí? Y vuelve a intentarlo de otra forma. Número 2, tolerancia a la incertidumbre. Entiende que vivimos en un mundo que cambia todos los días. La tecnología, los trabajos, las ideas y que aferrarse al pasado no sirve de nada. Por ejemplo, una persona inteligente no se queja de que la inteligencia artificial va a quitarnos el trabajo. En lugar de eso, aprende a usarla. Número 3, cambia de opinión cuando la evidencia cambia. No se necesita tener siempre la razón. Una persona inteligente no se aferra al ego, se aferra a la verdad. Como un médico que cambia su diagnóstico cuando ve nueva evidencia, la inteligencia no es rigidez, es flexibilidad. Además, alguien inteligente sabe decir, no lo sé todavía, sin sentirse menos. Número 4. Observa patrones y los aplica a nuevos contextos. Esto es algo que habla muchísimo Melina Furman en su libro Enseñar Distinto, que por cierto también tenemos el resumen de ese libro aquí en el podcast. Y un gran ejemplo de esto es Steve Jobs, que mezcló conocimientos de diferentes campos. Mezcló el diseño, mezcló la tecnología y mezcló incluso un poco de filosofía oriental para crear productos simples y bellos. Otro ejemplo sería un maestro que usa técnicas de teatro para enseñar historia y mantener la atención de sus alumnos.
Y punto número 5 y último, comunica con claridad. Una persona inteligente puede explicar un tema difícil de manera simple, pero sin presumir. Por ejemplo, Richard Feynman, un premio Nobel de Física y también un extraordinario maestro de la Universidad de Caltech, la Universidad de Tecnología de California, decía, si no puedes explicarlo de forma sencilla, es que no lo entendiste bien. Una persona verdaderamente inteligente no complica, aclara. Entonces, podríamos decir que ser inteligente es tener la capacidad de aprender, adaptarse y crear conexiones útiles entre ideas, emociones y experiencias. Alguien inteligente no es quien sabe más, sino quien aprende mejor. Esta última parte es clave, es quien aprende mejor. Y quiero serles muy honestos. Cuando estaba investigando para esta parte de cómo ser más inteligente, la verdad es que sí me esperaba encontrarme con 5 pasos para lograr ser más inteligente en una semana. Pero la realidad es que los humanos no funcionamos así. Sería llegar al mismo reduccionismo que nos llevó al test de IQ. Entonces, sí es un hecho que no hay una sola cosa que nos vuelva más inteligentes, así como no hay una sola manera de medir algo tan complejo como lo es la inteligencia humana, pero sí hay un par de cosas que nos pueden acercar y también quiero que este ensayo sea una manera de abrir foro a que podamos contribuir en los comentarios, ya sea de YouTube o del podcast aquí en Spotify. Y tú, si tienes información de algún libro o de algún método o de algún paper o artículo que hable acerca de cómo incrementar la inteligencia o ciertos ejercicios que nos ayuden te lo agradecería. Creo que sería una manera de enriquecer todavía más este ensayo para que los demás que lo están viendo o lo están escuchando también puedan consultar. Entonces, vamos a la pregunta que a todos nos interesa, ¿cómo incrementar mi inteligencia? Algo que puede parecer obvio e incluso hasta aburrido es que lo primero o el primer paso es dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Porque nuestro cerebro está en nuestro cuerpo y si no cuidamos nuestro cuerpo, definitivamente estamos reduciendo las posibilidades, no estamos permitiendo llevar al máximo el potencial de este maravilloso órgano que es el cerebro. Entonces, a veces creo que este es de los más grandes retos. Por ejemplo, yo ahorita estoy en proceso de empezar a correr, o me estoy convirtiendo en runner, estoy yendo a estos clubes de running que luego se han puesto tanto de moda. Y más allá de hacerlo por moda, es porque me di cuenta de que me está creciendo la panza. Y no puede ser posible que hable de inteligencia y no sea capaz de yo transformar mi salud para poder sacarle el máximo provecho a mi cerebro y a mi cuerpo. Entonces, mente sana en cuerpo sano, y aunque pueda sonar aburrido, ya que a veces, por ejemplo, nací en una familia de maestros y también tengo muchos colegas que son maestros, y el tema del sueño es algo que nos pasamos por alto como si no importara, como si no afectara en lo más mínimo. Estamos cegados por malos hábitos y el hecho de no estar durmiendo nuestras 8 horas está afectando. El mismo Stanislas lo platica en el libro de Cómo aprendemos. Cuando nosotros dormimos, lo que aprendimos se consolida y se recuerda mejor. Es cuando la información que está en la memoria de trabajo o en la memoria de corto plazo pasa a la memoria a largo plazo. Entonces, este proceso no se ejecuta de manera correcta si no dormimos nuestras 8 horas, además de afectar otros sistemas como el sistema inmunológico, que pues termina eventualmente afectándonos en la manera en la que aprendemos. Entonces, recordemos que pues al final es un órgano, el cerebro, y necesitamos darle lo básico. Así que una manera de incrementar nuestra inteligencia es cuidar nuestra salud. Y ya lo sé, este puede ser el tip menos sexy o atractivo, o tal vez lo que menos esperaban escuchar. Es como los doctores que estudian tanto la parte de la salud, pero son los que menos duermen, son los que más toman alcohol, son los que menos se alimentan o se alimentan adecuadamente. Entonces, no hay que ser incongruentes. Hablemos de algo un poco más interesante. No son tips, no son trucos, no son hacks para nada. Pero bueno, algo que ya ha hablado el neurocientífico y matemático Stanislas, y también se ha tocado en muchísimos otros temas, y es algo que probablemente ya muchos hayan escuchado, es que el cerebro tiene una propiedad que se llama neuroplasticidad, es decir, se puede modificar.
Y así, al igual que los músculos de los brazos, puedes entrenarlos para crecerlos, pues así el cerebro también se puede volver más fuerte. Estudios hechos en taxistas en Londres, en donde se investigaba cómo funcionaba la parte del cerebro que generaba la visión espacial, que en este caso los taxistas utilizaban para poder recordar los mapas de las calles de la ciudad. Se estudiaron cómo los taxistas que estaban activos tenían esta parte del cerebro más grande, así como un músculo de los brazos. Cuando haces puras pesas, te crecen esos músculos. Se daban cuenta cómo cuando los taxistas se jubilaban, es decir, dejaban de trabajar de taxistas, esta parte del cerebro regresaba a su tamaño original, como cuando dejas de utilizar un músculo. Es increíble. Entonces, literalmente podemos crecer nuestro cerebro, que recordemos que nuestro cerebro está formado por células que son un poco diferentes a las demás partes del cuerpo. Estas células que están en el cerebro se llaman neuronas. Estas neuronas lo que hacen es que envían electricidad, que es la información, envían a través de señales eléctricas y químicas, se envían información unas a otras y cuando algo se consolida se crea un camino que se llama sinapsis y es lo que nos permite recordar mejor las cosas. Entonces, toda esta parte de química y eléctrica en realidad es lo que modifica nuestro cerebro y que, igual como lo platica Stanislas Dehaene, después de cierta edad, aunque a pesar de que podemos creer que, por ejemplo, este refrán de a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos, a pesar de que con la edad alguien de 50, 70 años definitivamente no se están creando nuevas conexiones como las de un niño o un adolescente que está desarrollando su cerebro, pero sí lo que hace es que recicla ciertas neuronas o ciertas sinapsis, es decir, cosas que ya no se utilizan, utiliza esas neuronas para almacenar cosas nuevas y es cuando puede crecer. Entonces, no importa la edad, podemos seguir aprendiendo y podemos seguir incrementando el tamaño de nuestro cerebro. Y, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para...? Ya sabemos que sí se puede, que la neuroplasticidad es posible, que hay muchos experimentos que demuestran que el cerebro literalmente crece en tamaño y en forma, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder crecerlo? Que en este caso es lo que nos lleva a ser más inteligentes. El primer paso es algo llamado compromiso activo, que es básicamente seguir tu curiosidad. Si un tema te causa interés, persíguelo, investiga, aprende de él. Algo que puede parecer tan sencillo, pero que nos da miedo y requiere valentía, y esto entra un poco más de la mentalidad que nos habla Carol Dweck en su libro de Mindset, la actitud del éxito. Este libro igual recomendadísimo, es uno de los 3 libros que tengo para ustedes. Mindset, la actitud del éxito. La doctora en psicología Carol Dweck nos habla cómo la mentalidad afecta en este caso en si decidimos desarrollar nuestro potencial o no. Pues bueno, el compromiso activo, el compromiso activo es básicamente la curiosidad y la curiosidad es el primer paso para aprender porque no aprendemos algo que no nos interesa. Nosotros por el simple hecho de ser humanos tenemos el potencial de aprender lo que sea. Por ejemplo, yo por eso dije, ¿cómo rayos, si sé que tengo el potencial de aprender lo que sea, no estoy aprendiendo cómo cuidar mi cuerpo, cómo comer adecuadamente, qué ejercicios son los que necesito para fortalecer mis músculos? Entonces me propuse aprender acerca de este tema y estoy estudiando sobre nutrición, por ejemplo. Entonces, si ya sabemos que por el simple hecho de ser humanos tenemos el potencial, ¿por qué no aprendemos de cualquier tema? Y es porque en realidad no todos los temas nos causan curiosidad. Entonces, el primer paso para hacerlo fácil es persigue tu curiosidad. Comienza por ahí, ¿ok? No tienes que aprenderte todos los temas del mundo, no tienes que ser el mejor en todos los temas del mundo. Comienza por algo que te cause interés. Y aquí, en un episodio de podcast en donde participé hace unas semanas, hablaba de los polímatas, que son estas personas que tienen la capacidad de dominar diferentes disciplinas o artes del saber humano, como lo fue Da Vinci, que era un increíble pintor, era un increíble físico, también era muy bueno en anatomía, en metalurgia. Entonces también esto habla de la posibilidad humana de poder ser bueno en muchas cosas. Pero bueno, para comenzar con una es perseguir nuestra curiosidad. Y es que aquí hay algo interesante. Si ponemos en una gráfica, en este caso una curva de cómo aprendemos o la cantidad de cosas que aprendemos desde que nacemos hasta que nos morimos, podríamos ver cómo en el año 1, 2, 3, 4, en los primeros años de nuestra infancia y nuestra juventud, esta curva va creciendo, creciendo, creciendo y va casi en línea recta hacia arriba, porque es cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos a pensar, a sentir, cuando aprendemos a hacer todo. Después entramos a la educación obligatoria, que es la primaria, secundaria, preparatoria, y no todos, pero algunos llegan hasta la universidad, maestría y doctorado, y vemos cómo esta curva sigue creciendo porque estamos aprendiendo y es cuando salimos de esta educación obligatoria, que para muchos es la preparatoria,
un porcentaje muy pequeño, al menos en México, llega hasta la universidad. Entonces, cuando salimos de esta educación obligatoria, esta curva deja de crecer y se comienza a aplanar. Y es cuando muchos perdemos el interés en aprender. Dejamos de perseguir nuestra curiosidad, damos por hecho que ya lo sabemos todo y es aquí cuando viene este refrán de lo que no se usa se estanca y lo que se estanca se pudre. En este caso lo mismo pasa con el cerebro. ¿Recuerdas que era lo que sucedía con los taxistas que se jubilaban y dejaban de utilizar esa parte del cerebro? El cerebro se volvía a hacer pequeño, como cuando dejas de hacer ejercicio, vuelves a engordar y los músculos se vuelven endebles, ¿ok? Entonces esto es exactamente lo que pasa con el cerebro. Empieza a perder su fuerza. Debemos recordar, si tú, por ejemplo, eres un papá o maestro y ya saliste de la educación obligatoria, deberías estarte preguntando si estás ejercitando este músculo y en este caso es tan simple como persiguiendo tus curiosidades, haciendo lo que sea. Y si en nuestros alumnos o hijos estamos fomentando esta curiosidad que los ayude a tener este compromiso activo. Hay una técnica respaldada por la ciencia para aprender casi cualquier cosa. Ya que elegiste qué es eso que quieres aprender, cómo te vuelves muy bueno en eso. Y ahorita vamos a entender cómo volviéndote muy bueno en algo puedes volverte más inteligente básicamente. Esta técnica es la del doctor en psicología Anders Ericsson, que en su libro Peak presenta y se llama Práctica Deliberada. Aquí viene el tercer libro que te quiero recomendar el día de hoy. Se llama Peak, P-E-A-K, de Anders Ericsson, también doctor en psicología. El libro desafortunadamente solo existe en inglés. El de Cómo aprendemos y el de Mindset está en español. Este solamente lo encuentras en inglés, pero vale muchísimo la pena. Se llama Secrets from the New Science of Expertise. De hecho, él fue el que él fue el que publicó en un paper hace muchísimos años, creo que por ahí de 1900 o inicios de los 2000, él publicó el paper de las 10,000 horas. Por eso digo que es falso, porque tergiversaron su paper. Pero esa es información para otro podcast. Dígame si les interesaría saber un poquito más. Pero bueno, él fue el que mencionó lo de las 10,000 horas y después Malcolm Gladwell en su libro Outliers tergiversó su información y dijo que cualquiera solo con 10,000 horas mágicamente se convierte en un experto y no es así. O sea, no es tan fácil como eso. Pero bueno, él lleva más de 2 décadas hablando estudiando y hablando de cómo convertirte en un experto. Entonces, este autor, Anders Ericsson, nos habla que para convertirte en un experto, y para poner un poco de contexto, él se ha dedicado a estudiar a los mejores en ciertas disciplinas como ajedrez, como natación, como piano, como violín, como personas que hacen concursos de memoria. Él se ha dedicado a estudiarlos y a entender cómo es que se vuelven los mejores del mundo de manera científica, tratando de entender cuál es el porqué y el cómo detrás de esto. Y él fue el que acuñó el término práctica deliberada, ¿ok? Y es básicamente el cómo volverte experto en cualquier disciplina, ¿va? De lo que se trata es primero elegir una habilidad en la que deseemos mejorar. Por ejemplo, ser mejor pianista o ser mejor matemático o ser mejor abogado. Después, debes dividir la tarea en partes. Por ejemplo, si quieres aprender a tocar el piano, primero debes aprender a mover los dedos correctamente y también debes aprender las notas de cada tecla y enfocarte en practicar una sola parte específica de la habilidad. Además, debes recibir retroalimentación de alguien que ya lo haya logrado, que en este caso es un maestro o un mentor. En pocas palabras, esto es la práctica deliberada, es elegir, practicar y recibir retroalimentación constante y trabajar las partes en donde tengas errores y básicamente esto, repetirlo durante décadas hasta que te vuelves un experto en algo. No es una fórmula mágica, pero si te pones a pensar, pues es algo que muy pocos hacen. Normalmente, por ejemplo, casi todos aprendemos la mayoría de nuestras actividades hasta un nivel pues lo suficientemente bueno para poder funcionar, por ejemplo, manejar. Porque hay señores que a pesar de que ya llevan 30 años manejando, no son mejores conductores que Checo Pérez o los mejores de la Fórmula 1, precisamente porque simplemente manejan y no se enfocan en mejorar partes específicas de la habilidad hasta, ir teniendo retroalimentación para ir mejorando cada vez que lo hacen. Simplemente lo hacen y si fallan, da igual, simplemente lo siguen haciendo. Entonces es un poco lo que sucede. Y tú dirás, ¿acaso
saber tocar el piano o ser mejor en mi trabajo o ser mejor manejando me vuelve más inteligente? De entrada, sí, porque estamos creciendo nuestro cerebro, pero también para entender el por qué, tenemos que recordar cómo funciona el cerebro. En realidad, no es como una biblioteca gigante en donde cuando aprendes algo nuevo le metemos un nuevo libro. En realidad, el cerebro, imagínatelo más como una red de puntos que están conectados entre sí. Y si lo viéramos en una imagen sería como una telaraña. Y para aprender algo nuevo, sí o sí, el cerebro tiene que conectarlo con algo que ya conozca anteriormente. Así que mientras más aprendes y más información tienes en la cabeza, más fácil se te hará aprender otras cosas. Entonces, las personas inteligentes se les hace más fácil volverse más inteligentes. Mientras más sabes de una disciplina, se te va a hacer más fácil aprender de otras. Por eso igual algunos niños, cuando llegan a primaria, si un niño tuvo acceso a libros o una biblioteca en casa, va a poder aprender mejor y entre comillas va a ser más inteligente que niños que nunca tocaron libros porque sus papás no leen o porque no tienen bibliotecas en casa. Entonces es simplemente no porque ese niño sea más inteligente, sino porque ya tiene más puntos en donde conectar, con los cuales conectar la información nueva que va adquiriendo. Y básicamente así funciona todo. Por eso existían los polímatas y hasta la fecha siguen existiendo, solamente que no los idolatramos tanto como antes. Por eso Da Vinci se le hacía tan fácil, después de aprender de pintura, aprender de óptica o de física o de anatomía, porque tenía más información previa con la cual conectar esta nueva información. Y es así como se aprende. Entonces, pues básicamente la manera de volverte más inteligente es pues volverte muy bueno en una habilidad, lo que te va a permitir, mientras estás desarrollando esta habilidad, te vas a dar cuenta de que esta habilidad está conectada con muchas otras áreas de la ciencia o de las matemáticas o del arte o de la vida que te va a permitir seguir aprendiendo cada vez más y te va a ser todavía más fácil y es una bola de nieve que simplemente va creciendo. Y aquí algo para matizar un poco lo que estoy diciendo. ¿Acaso cualquier persona entonces puede convertirse en Einstein o Beethoven solo con su deseo y práctica deliberada? Pues la verdad es que no, pero lo que sí es un hecho es que el potencial de una persona es desconocido y no se puede medir solo con una prueba o con un test. O sea, es horrible que hayan maestros o personas, papás que le digan a sus hijos de que son buenos para algo, son malos para lo otro, son inteligentes o son tontos y los están marcando, diciéndoles que ya no se puede cambiar. También sería mentira decirles que ellos nacieron para ser el próximo Beethoven, pero sí es un hecho que el potencial humano es desconocido y la única manera de descubrirlo es trabajando en uno mismo día con día. Recuerda que aunque hay parte de tu personalidad que sí viene en tu genética, el cerebro, al igual que los músculos, son plásticos y puedes irlo creciendo. Y mientras más aprendas de un tema, más fácil se te hará aprender de otros. Y si algo quiero que se te quede de este ensayo, es que la inteligencia no se hereda, se entrena. Cada día, con cada intento, con cada error. Y con esto llegamos al final y solo me queda recordarte cuáles fueron los 3 libros que hablamos el día de hoy. De todos modos, te dejo los links en la descripción del video de YouTube o del episodio de podcast para que nada más le des clic y vayas y lo puedas comprar. El primero del que hablamos se llama Cómo aprendemos, de el doctor en psicología cognitiva Stanislas Dehaene. Mindset, la actitud del éxito, de la doctora en psicología Carol Dweck. Y PIC, Secrets from the New Science of Expertise, del doctor en psicología Anders Ericsson. Si quieres aprender más de estos temas, te invito a escuchar mis otros episodios del podcast en donde he resumido muchos libros como este. Y cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas? Me encantaría que este episodio se complemente con la información que tú también traigas, así que ya sabes que puedes escribir en los comentarios, ya sea de YouTube o de Spotify, o si quieres escribirme directamente por Instagram, recuerda que me puedes encontrar como @EdgarSumare. Muchísimas gracias, profe, papá, nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.